pronto para esta tertulia de jueves 6 de octubre de 2022. Estamos con Martín Couto. ¿Cómo andas, Martín? Buen día. Muy buenos días. A punto de que se repita la escena de Selva la ropa, porque está a punto de llover. ¿Le dijiste a Selva ya que sacara, Esteban? Sí, es que ella cuelga en un lugar donde está tapado con vidrio, pero hay que cerrarlo. Quedó para los mejores recuerdos de la época de pandemia. Esa imagen está en el Instagram de Perspectiva, si alguien lo quiere repasar. Selva abre todas las ventanas. Entonces, cuando llueve, tenés peligro de que tengas que entrar a Venecia. Ahí lo tienen. Esteban Valenti también. ¿Cómo andas, Esteban? ¿Todo bien? Bien, bien. Daniel Superviel, por acá también. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. ¿Todo bien? Todo bien. Y Cecilia Aguiluz, a quien escuchábamos ya con su reporte meteorológico desde Salto. ¿Todo bien, Cecilia? Me tienen Todo que muy bien. felicitar, ¿Por qué? Soy 3 veces bisabuelo. ¿3 veces bisabuelo? Felicitaciones. Felicitaciones. Nació Qué lindo. Francesco el 4 de octubre, que es San Francisco de Asís, patrono de Italia. Francesco, ¿cómo es el apellido? ¿Vale? No es. A vos te gustaría que todos fueran Valenti, pero... Estano. Estano. Tiene, la cepa está asegurada. Se Bueno, llama Francesco arrancó Pablo. camiseteando Valenti. La polémica entre la Coordinadora Popular y Solidaria y el Ministerio de Desarrollo Social por el funcionamiento de las ollas populares dominó buena parte de la agenda política esta semana. El sábado, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, informó que cortaba como intermediaria de insumos a esa coordinadora, ya que esa organización no entregó los datos de las ollas que atiende en tiempo y forma. Lema también aseguró que 20 de las ollas populares que aparecen en el informe presentado por la coordinadora el sábado pasado no estaban funcionando. A partir de esas constataciones, el MIDES anunció que se evaluará la posibilidad de iniciar acciones legales. Desde el viernes, además, las Fuerzas Armadas van a ser las encargadas de levantar y distribuir los alimentos acopiados para esas ollas. El martes, la coordinadora... No, para esas ollas no, porque esas dicen que no existen. Bueno, para esas ollas, para las que abarcaba la Coordinadora Popular y Solidaria, las que sí estaban comprendidas. El martes, la coordinadora organizó una conferencia de prensa en la que ratificó su continuidad y pidió diálogo al MIDES. Respecto a las presuntas irregularidades constatadas por el Ministerio, la coordinadora sostuvo que los datos enviados eran preliminares y se iban actualizando con el correr de los días. Somos una organización de ollas populares, no somos una consultora privada ni una empresa, dijo el vocero de la coordinadora, Esteban Corrales. A esta discusión se sumó el PIT-CNT. El secretariado ejecutivo emitió el martes un comunicado en el que adhirió a la movilización convocada por la coordinadora para el próximo martes. Además, anunció una campaña de recolección de alimentos para abastecer a las ollas populares luego del anuncio que realizara el MIDES. Bueno, ¿cómo vieron esta discusión? ¿Qué deja esta polémica entre el MIDES y la Coordinadora Popular y Solidaria? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, Martín, yo arranco. dale. Terrible. Así lo vi. Salió en varios medios, además, que esto es una estrategia del gobierno para salir a la ofensiva después del caso Astesiano, lo cual me parece que hace todavía más terrible todo esto. Porque agarran a un sector de la población que es el más vulnerado, ¿no? Que es la gente que come ollas. Se meten con militantes o con vecinos organizados que son honorarios, que dedican su tiempo a pelar y picar verduras, a conseguir donaciones, porque hay gente a sus alrededores, al lado, que no puede comer. Eso es responsabilidad del Estado. Incluso si entramos en la discusión, es responsabilidad del Estado, de qué gobierno, si del anterior, yo esa discusión la acepto, pero es responsabilidad del Estado. Y el Estado le está diciendo a vecinos que los está amenazando con denuncias a gente que está sosteniendo honorariamente las ollas. Que hay 20 que no encontraron del primer informe, pero no hablan de todas las que encontraron, que sigue siendo gravísimo la cantidad de ollas que hay de la coordinadora. Además hay que sumar las ollas que se fueron de la coordinadora porque reciben el apoyo de Uruguay Adelante. No vi la reacción sobre estas irregularidades del ministro Lema, que se puso con tecnicismos para explicar por qué el presidente de una asociación civil cobra un sueldo y es el presidente o directivo de Uruguay Adelante. Y entonces dijo, no, eso lo controla el MEC de ninguna manera, porque si tú convenías con una organización que no cumple con sus estatutos, algo tenés que ver.
Otro tema que me parece increíble que no se haya manejado es que ni de cerca tiene el ministro Lema y el Mides la misma dureza con las ollas que consigo mismo. Salió un informe de la auditoría, creo que es de la Auditoría Interna de la Nación, en realidad el dato lo extraigo de una lectura que hizo en estos días el senador Oscar Andrade en la discusión sobre rendición de cuentas, sobre los problemas que tuvo el propio Mides para rendir las partidas o las canastas que entregó, y problemas detectados sobre que entregó mal canastas o beneficios a un conjunto de personas. A mí me parece increíble, en definitiva, y con esto cierro mi primera intervención, que el gobierno haya resuelto que a través del ministro Lema y de Laura Raffo se saliera una contraofensiva por el caso Astesiano y que se hubiera elegido a las ollas populares para hacer la contraofensiva, porque, repito, es responsabilidad del gobierno. Así que esta contraofensiva a mí me parece que deja de vuelta en la mira al presidente de la República, que es el responsable. Para vos fue así, una contraofensiva. Sin duda, para mí, para varios medios de comunicación, y es algo que se discute. Digamos, no es una teoría que inventé trasnochada, etcétera. No, le acierte la verdad lo que dice Martín. Yo me llamó mucha atención el sábado, creo que fue en El Observador, asociar una cosa y hablar de contraofensiva, ¿no? Yo no creo que sea una contraofensiva. Yo creo que con el hambre de la gente no se debería jugar. Y debería generarse un plano de conversación. En la tertulia pasada hablábamos de la necesidad de articuladores. Y me refiero al hecho de que en el programa de Viviana Ruggerio A Dos Voces, hace un par de, no sé, creo que son los lunes o los martes, estaba Santiago Pérez de Uruguay Adelante y Gastón, no me acuerdo el apellido, de la CPIS, ¿no? de la Coordinadora Popular y Solidaria, ¿no? Y yo ahí lo que vi, desapasionadamente, lo digo con el corazón acá arriba de la mesa, es dos personas queriendo ayudar. Ahora, los dos en un grado de exasperación por defender su posición contraproducente. Porque si en definitiva los dos están preocupados para que la alimentación les llegue a aquellos uruguayos que hoy no están accediendo a un plato, no logro entender por qué es ese grado de desconfianza, de arañas pollito peleando, parecían dos gurises de jardinera, defendiendo posiciones, cuando lo que está en juego es muchísimo mayor y muchísimo más importante. Entonces me parece que está viciada la relación de pique por los posicionamientos. Siempre se habla que en las negociaciones tiene que haber buenos negociadores, y me parece que si el fin último es que llegue eso a las personas que le tiene que llegar, debería procesarse esa discusión en otro ámbito, en otro nivel. Dicho esto también, y acá también voy a tener un matiz y una discrepancia con Martín, creo que el ministro Lema tiene razón, le asiste razón al exigir accountabilidad, accountability, decir, bueno, ¿a quién les está llegando? ¿Cómo les está llegando? ¿Cuántos son? Y ahí empieza otra discusión. Pero me parece que desde el lado del ministerio, que es quien deriva recursos para asistir a esos uruguayos, está bien tener toda la información arriba de la mesa para evitar que el ser humano, todos los seres humanos cometen errores, ven oportunidades y a veces y bueno, entonces que se transparente todo para tranquilidad de todos los ciudadanos. Entonces me parece que hay que bajarle el tono. Para vos no, como a diferencia de lo que decía Martín, no hubo intención en el timing, digamos. Yo creo que el tema de las ollas populares es un fenómeno que explotó el 13, 14, 15 de marzo del 2019. 20, que se instaló, que marca una realidad, que marca un problema estructural de la pobreza en Uruguay y sobre todo de la indigencia. Entonces, es un hecho con que hay que enfrentar y que hay que abordar. El Mides y el Estado que reclama Martín tiene el INDA, ¿no? Que ahora, por lo que leí, la rendición de cuentas le aporta un capital mayor para poder seguir asistiendo en los comedores. Entonces, me parece que hay que enfocar la discusión desde otro ángulo y no desde el ángulo como se lo está planteando, con esa crispación, donde creo realmente que pierden los que más lo necesitan, que son los que necesitan recibir esos platos de comida por día, que hay muchas cifras circulando, son unos 40.000 por día más o menos, que tienen que comer una olla popular porque no tienen dónde comer. Entonces me parece que hay que cambiar el tono de la discusión y tratar de llevarlo a otro plano. Y tanto sea Martín Lema, ya sea la Intendencia, ya sean las coordinadoras, capaz que hay que cambiar los interlocutores, porque nadie no quiere que no le llegue la comida a la gente. Me parece que ese es el marco donde me gustaría que se celebre la discusión. Lamentablemente no se está celebrando por ahí. A propósito de esto que mencionaba Daniel, sobre todo del plan de, entre comillas, de desarme de lo que serían las ollas populares, esta semana entrevistábamos a Carolina Murphy, directora de Montevideo, del Mides, y que ha estado hablando de este tema. Ella planteaba ahí, hoy lo refleja también el semanario Búsqueda, el Mides prepara
algunos cambios que pretende aplicar para 2023 en el Instituto Nacional de Alimentación, el INDA, y para eso en el proyecto de ley de rendición de cuentas prevé un refuerzo presupuestal de 155 millones de pesos. A los 57 comedores que tiene en los distintos departamentos quiere sumar, además de algunos comedores nuevos, puntos de distribución de alimentos fijos y móviles, y para definir al detalle su instrumentación, la cartera espera lo que va a ser la publicación de los primeros datos sobre seguridad alimentaria que está prevista para fines de este mes por parte del INE. La información se recolectará a través de un conjunto de preguntas que se incluyeron en la encuesta continua de hogares a través de un convenio del MIDES, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística. Romina, ¿me dejas un apunte sobre eso? La rendición de cuentas prevé 150 millones para 2023 y 200 y algo para 2024. No escuché ninguna explicación del gobierno sobre por qué ese incremento presupuestal. La pregunta es, ¿creen que se va a agravar el problema de la alimentación en Uruguay? Cecilia. ¿O es año electoral? Cecilia. Bueno, yo primero que nada que esta discusión de las ollas, en realidad para mí, tiene que plantearse desde la discusión de fondo de qué estamos hablando, de qué se trata esto, ¿no? Y en definitiva se trata de dar comida. Se trata de que hay gente que no está asistida hoy en nuestro país con el derecho a la alimentación, un derecho humano fundamental. Por lo tanto, creo que más allá de todas las cuestiones que puedan haber de quién grita más fuerte, lo importante acá tiene que ser siempre ver que tenemos un gran problema, porque como país podemos tener macronúmeros que andan muy bien, pero tenemos gente que necesita ir a una olla de comida, a buscar su alimentación diaria. Lamentablemente, en estos últimos tiempos nos hemos encontrado con algunas personas que conocemos, que no pensábamos que estaban en esa situación y que nos han dicho que están comiendo salteado. Por lo tanto, hay una realidad de fondo que creo que tiene que ser sobre la que se tiene que trabajar, no discutir, trabajar, porque en realidad mientras todas las discusiones políticas o las discusiones nuestras o las discusiones públicas se generan, el mientras tanto de la gente es que no sabe si hoy, mañana o pasado va a tener la comida y la comida para los gurises arriba de la mesa. Y ese me parece que es el gran punto que tenemos acá, no politizar un tema como este. En cuanto a la discusión concreta que se está dando, yo creo que hay como dos partes, ¿no? Por un lado, existe la presunción de que hay fuga de alimentos. Y por otro lado, hay personas que necesitan alimentos, ¿no? Que necesitan comida, y que tienen la necesidad de que ese alimento llegue. Entonces, como que tenemos dos cosas. Y ahí, cuando nosotros estamos frente a un derecho fundamental como es el de la alimentación, y como Estado estoy hablando ahora, no nosotros como individuo, como Estado, el Estado debiera ponderar qué es lo más importante. Que pueda haber alguna fuga de alimento o que en definitiva la comida llegue a la gente. Creo que ahí hay una ponderación y de hecho los derechos humanos se miran con esa óptica de ponderar qué es lo más beneficioso para la gente o qué es lo menos perjudicial. Y yo ahí creo que ha sido muy desacertada estas últimas declaraciones, sobre todo de Mides, porque capaz no se llegan a instancias tan graves si las declaraciones no son tan fuertes. Quizás tendría que haber habido otro tipo de diálogo. Está claro que detrás de todo esto puede haber visiones políticas de decir, no, lo que pasa es que el frente está en las ollas y nosotros somos el Partido Nacional que gobernamos el Mides y no podemos perder este territorio y acá pusimos una asociación. Puede haber todo eso de fondo. Pero en realidad no es el problema de fondo. Esos son problemas políticos. El problema de fondo es que hay gente que tiene necesidad de comer. Tú sabes que cuando la ministra anterior del Mides, ¿cómo es? Del Partido Comunista, ella. Marina Arismendi. Marina Arismendi. Cuando estaba Marina Arismendi, por ejemplo, en la mayoría de los departamentos del interior, se pedía todos los años que se dieran platos calientes, sobre todo en invierno, y no se daban, el Mides no existía. Lo terminaban haciendo también organizaciones sociales. O sea, esto no es un fenómeno nuevo. La discusión que se está dando en Montevideo, acá en Salto, también empezó a existir desde hace varias semanas, donde el Mides dejó de asistir porque también entiende que tiene que darle el nombre de la gente y el número de cédula de identidad. Y yo creo que estamos en un estado de tal democracia que uno no debería identificar así
o no debería pedirle a otros actores privados que identifiquen hacia la gente, porque de última es una tarea del MIDES, que vaya al MIDES y que los identifique. Esa también es una postura que me parece que tiene que ver con la formalidad. Por lo tanto, yo creo que las declaraciones del ministro son desacertados. Quizás el tono también se va subiendo y se va elevando, porque las declaraciones de quien tiene en realidad la mayor responsabilidad en este tema fueron en un tono demasiado elevado. Esteban. Bueno, yo creo que en este tipo de cosas, como en todas, hay que partir de los hechos. En un país que produce alimentos para 30 millones de habitantes, cuyo eje fundamental de exportación son alimentos, tener a mitad de mandato de un gobierno la cantidad, yo no quiero entrar en los números porque a pesar de que tengo un estudio de la Universidad de la República comparativo que muestra que se pasó de tantas ollas bajaron 100 en 700, que aumentaron las mujeres, etcétera. Voy a partir del hecho que tú mencionabas, se aumentan las partidas para el INDA, por tanto no hay ninguna perspectiva de que baje la gente que necesita comer. Bueno, mira acá tengo, hablando de eso, un mensaje de Alberto que desde la audiencia pone un tema que no ha aparecido en la discusión, pero dice: en esta discusión me surge la duda de cuánta gente levanta las porciones porque es lo único que tiene efectivamente para comer, o cuánto aprovecha en el buen sentido de la palabra porque, bueno, ya que están, reciben la ayuda y es menos gasto. No quiero decir ahorro. Sí, bueno, yo le pediría a cualquier persona que vaya a una olla. Que vaya. Porque se ve que él come todos los días en su casa, porque claro, te puedo asegurar que hacer la cola al aire libre para ir a comer es una cosa absolutamente durísima. Yo tengo hay un tema ventaja. De dignidad ahí. Yo ayudo. Pero pará, perdón. No desechemos el comentario del oyente. No, yo no lo desecho, me parece horrible. Entonces, acá hay un hecho, 2 años y medio y tenemos un volumen absolutamente enorme de gente que va a comer o va a tomar la leche a los merenderos. Yo tengo la ventaja de, además de hablar en general, yo trabajo y he tratado de ayudar a un merendero que funciona en una iglesia en el Paso de la Arena, que me dijeron, no me des el nombre, yo escribí una nota, porque la solidaridad hay que hacerla de manera sin nombre, hay que hacer, y son gente, por lo tanto, no se podrá decir que en una iglesia está trabajando el Frente Amplio, no son los parroquianos. Maravilloso, además, yo los conozco todos los días porque tomo el desayuno donde trabaja una de ellas. Ahora, lo importante es el fondo del problema. ¿De qué se alimentan esas ollas de gente? Se alimentan del hecho de que el INE acaba de decir que la pobreza infantil, porque sobre la otra parece que el gobierno no le entra ni la bala, entonces sale a decir que son errores estadísticos, pero no hay error estadístico para casi duplicar la pobreza de menor de 6 años y de menor de 17 años. Esa gente va a comer a las ollas, si no, no come. Y esta olla que yo les estoy contando, fue ayer a buscar, le costó 1.200 pesos de flete, que no los tiene porque todos son voluntarios, y le dieron la leche en polvo. Eso fue lo que le dieron. Antes llegaba un vehículo y les traba la comida que los diferentes aportes. Ahora yo voy a hacer una afirmación que no se ha manejado sin el aporte laboral, voluntario, gratuito de los que cocinan y atienden las ollas, que cuesta mucho más que el material que se pone adentro, no habría atención. Esa es una gran diferencia del Uruguay, la cantidad de gente que por 2 años y medio mantiene esas ollas. Y que no se considere eso, y el ministro se preste, lo haya hecho por conspiración, lo haya hecho, y la otra, no quiero usar el adjetivo de la RAFO, que no tiene nada que ver con esto, que se pone por su interna blanca y nada más. Se pongan a discutir este tema, a este nivel, cuando lo que habría que buscar obligatoriamente entre todos los actores es mecanismos para preservar el trabajo voluntario y que cada uno cumpla sus funciones. O si no,
que es lo que correspondería y no está previsto, es que Linda le dé de comer a todos. Vamos a entender claro. No tendría por qué haber miles y miles de voluntarios que no lo puede negar nadie revolviendo una olla, que se termina, se rompen. No habría. Entonces, en ese cuadro, este no es un problema cualquiera, es la síntesis del fracaso en un sector fundamental, que son las políticas sociales de este gobierno. Martín, ¿te quedó algún apunte? Sí, yo ahora justo también recibí un mensaje de una compañera que sostiene una olla hace más de 2 años. Digo porque, por un lado tenemos el MIDES, ¿no? El MIDES con sus contadores, abogados, todo el aparato del Estado, ¿no? Con enormes problemas para rendir. Porque si hay algo que este informe, que repito, mencionó el senador Oscar Andrade en la discusión de la rendición de cuentas, está en su cuenta de Twitter un video de 2 minutos, muestra es desidia y poco apego del MIDES, en prestaciones que entrega el MIDES, con, repito, todo su aparato. La Asociación Uruguay Adelante, que cualquiera que haya estado cerca de una asociación civil sabe que la dirección de la asociación civil no puede haber nadie rentado, y que en general los directores, los rentados, los que manejan la asociación, no están en el consejo directivo, por un lado. Y por otro lado, las ollas. ¿Qué nos imaginamos cuando pensamos en las ollas populares? Que le dan 10 millones y medio de dólares y todos se escandalizan. Y es una minucia. Comparado con la situación que tenemos, es una minucia. Sin duda, pero a lo que voy, Esteban, es, por otro lado, son grupos de vecinos y vecinas que sostienen una olla, que ponen que sean 4, 5, 6 en algunos casos, pero ese vecino o vecina en general, porque son mujeres, se le enferma un familiar, y que además no es que viene de barrios ricos a ayudar, sino que en realidad está un poquitito mejor que el resto. Se le enferma un familiar y no puede sostener la olla, y le pasa a 2 personas más, y esa olla se cae. Y después, pierden el laburo, entonces en realidad tienen que empezar a ver cómo hacen para comer ellos. Y van a comer a la olla. A veces van a comer a la olla, pero a veces no le da el tiempo. Entonces, ese tipo de organizaciones, que por supuesto que no tienen ni estatuto, ni contadores, porque son vecinos que se juntaron y antes de pensar en la burocracia pensaron en dar una mano. Entonces, que a ese tipo de agrupamientos, de conjunto de vecinos, lo que haya hoy en día públicamente es la amenaza de que pueda haber una denuncia penal del MIDES, a mí me parece, realmente, elijo no calificarlo porque me enoja tanto que tengo que ser responsable con un micrófono adelante y elijo no calificarlo. Pero me parece disparatado, es como que tenemos que volver al principio de la discusión, poner las cosas en su lugar para ver que llegamos a una discusión, a un lugar que, la verdad, no puedo creer que hayamos llegado a este nivel de discusión. No parece Uruguay. Bueno, pero pará, no. A ver, yo entiendo la exasperación porque es un tema, como dije en mi primera intervención, que duele y que duele donde duele, ¿no? Ahora, esta suerte de configuración de un ministro insensible, de un gobierno totalmente insensible a estos temas, yo no la llevo. Porque no es así. Yo no lo dije, Daniel. No es así. Bueno, pero es lo que se trata de instalar. Yo creo que es un fracaso. O sea, pero bueno, pero no sé si es así. Yo creo que este gobierno es responsable y en esa responsabilidad exige una suerte de devolución de data para poder hacer llegar mejor la comida. Entonces, si hay un grupo que no quiere, porque son más anarcos, porque están organizados de una manera tal que sienten que no tienen que darle respuestas a nadie, y después hay, como dijo Cecilia al pasar por lo bajo, dijo que hay sospechas de que algunas de las donaciones no llegan al estómago de quien tiene que llegar, hay denuncias en Canelones del diputado del RT y hay sensación de que tal vez alguien no esté controlando como se debe. Me parece bien, como ciudadano, que el ministro que representa ese tipo de organización exija una suerte de transparencia. Que no la tiene para sí mismo. Y no la tiene con Uruguay Adelante. Hay que exigirse la Uruguay Adelante y hay que exigirle a todos. No, hay que exigirle al ministro coherencia, Daniel. Coherencia y responsabilidad. Porque es fácil pedirle transparencia a los que no te gustan. Pero si ustedes que ven como algo negativo el hecho de que se haya aumentado la partida para Linda en el 2023 y 2024. Déjame terminar. Entonces, quiere decir que se está tomando el tema con la seriedad que se merece y dándole a los recursos estatales como ese Linda, que tengo entendido que funcionan bastante bien, funciona muy bien, las bandejas llegan a los lugares, más recursos para tratar de justamente paliar esta situación gravísima de las ollas. Entonces, me parece que justamente, o sea, no quiero entrar en la discusión esa tan fuerte y tan filosa, sino verlo más en un macro. Yo creo que el Estado
el gobierno quiere tratar de enfrentar este tema con herramientas diferentes a las que por ahí quiere la CPIS. Entonces, ahí es donde veo que están faltando los articuladores para que realmente se cumpla el fin de las voluntades de las dos partes. Eso es lo que yo veo. Cecilia. Sí, yo quiero aclarar que en realidad no suelo decir nada por lo bajo, soy bastante directa. Bueno, pero dijiste las dos cosas. Como ya sabrán. Pero no, lo que yo me refería, Daniel, es que si hay sospecha por parte de Mides de que desaparecieron cosas, tantas sospechas sí, que en realidad está planteando una denuncia penal, o sea, tú no planteas una denuncia penal si no tenés una sospecha. Por desvío de 34 toneladas, 34 toneladas desviadas. Que controlen Mides porque es parte controlen Mides. Parte de su trabajo. Es la responsabilidad pero además lo hace el Estado en todo. Si el Estado le da a una organización social dinero para hacer determinada cosa, luego la controla, le exige cosas, ¿no? En este caso, la realidad de la soya, desde mi punto de vista, es muy distinta, pero además generar una discusión para afuera de eso. Yo creo que ahí está el error del ministro. Cuando el ministro genera esta discusión para afuera y plantea que esto puede terminar en la justicia penal, cuando se está hablando de un tema del derecho de la alimentación de muchos uruguayos que no tienen otra forma de alimentarse varios días al mes. Entonces ahí creo que está el gran error. Cuando en realidad el responsable, ¿quién es? Es el Estado, no es el tipo que prepara la olla. Ahí está, me parece, la gran diferencia. Y por otro lado, yo quiero hacer dos puntualizaciones. Cuando se habla del tema de las Fuerzas Armadas entregando comida, es la esencia también de las Fuerzas Armadas. O sea, a mí tampoco me parece mal que lo hagan, pero no porque venga el ministro García y diga, porque llevo a las Fuerzas Armadas para acá, o llevo a las Fuerzas... Sino, no, porque el espíritu también de las Fuerzas Armadas es, y yo he hablado con mucha gente que ha ido a África y que ha estado con el tema, es lo que sale a hacer también nuestras Fuerzas Armadas para afuera. O sea, es parte del espíritu del cuerpo, de la Fuerza Armada, ser solidario y estar donde se lo necesita y en la mayor parte de las veces también con el tema de alimentación. Quizá un tema no sustituye al otro, quizás todo puede estar funcionando a los efectos de que cuando uno busca soluciones finales a algunos temas, tiene que darse cuenta que las soluciones del Estado demoran mucho tiempo y que la gente tiene necesidades todos los días. Entonces, lo más difícil es manejar el mientras tanto. Mientras tanto, ¿qué te va a decir la gente? Estamos a 5 de octubre, me suspendés la olla hasta el mes que viene que te resuelvas hacer las cosas. Y yo, mientras tanto, ¿qué hago para llegar a fin de mes en octubre? ¿Qué hago todos los días? Eso me parece que es el verdadero tema que hay de fondo, porque esto se trata de dar comida. Y por último quiero decir, el errar en hacer declaraciones, el pensar que otros están haciendo las cosas mal cuando yo quizás no estoy cumpliendo con toda mi responsabilidad. Yo le hago un paralelismo a esto con lo que pasa con los temas de frontera, y sé que Daniel se va a enojar porque no le gusta que yo hable de los temas de frontera, pero es lo mismo, porque en realidad pasan pensando todos los días que no van a tomar medidas por las dudas, porque pueden perder IVA, por las dudas, porque pueden haber pérdidas fiscales, y no se dan cuenta que todos los días se pierde, porque en realidad al no tomar ninguna medida la gente ya no compra acá. Y ese es el verdadero problema del día a día. Por una alusión. Pido una intervención por alusión, Cecilia. No es que no me importa. Alusión no vale, te podría decir yo que estaba en el Parlamento, porque en realidad... tiene claro el... Pero para que esto no es alusión de alusión, es alusión, Cecilia. Vos lo aludiste y te quieres responder, ¿eh? No, a ver, Cecilia, yo con respecto al tema de frontera, desearía que se encontrase una solución para el Uruguay, pero que nadie la pone arriba de la mesa en concreto y creíble para realmente parar el problema. Sí, fíjate, lo han puesto. No lo han puesto. No lo han puesto. La microimportación es una propuesta. ¿Será buena o será mala? Pero la pusieron. Son curitas. Fíjate lo que está pasando con los neumáticos ahora, que se está beneficiando este lado de la frontera. Porque las disparidades cambiarias generan ese tipo de irregularidades que nadie quiere, pero son reales. Bueno, ahí hicimos un paréntesis con el tema de la frontera. Bueno, vamos a terminar con lo de las intendentes propusieron cosas concretas. Ahora, yo no considero al ministro Lema un salame, no lo considero. Considero que es un tipo inteligente. Que se haya metido en esto, alguien lo metió. Y yo sé quién lo metió. ¿Quién lo salió a apoyar? El presidente de la República. Salió a decir explícitamente que lo apoyaba. Porque además,
es parte de la situación terrible que enfrenta el gobierno, donde todos los días tiene una mala noticia. Pero no es culpa nuestra, no es culpa de los uruguayos, no es culpa de otros, es culpa del propio gobierno. Entonces, vamos a entendernos claro. Mientras se hacen todas estas discusiones, lo cierto es que ha bajado una parte del aprovisionamiento de alimentos a ollas populares. Ha cambiado la metodología. El MIDES, que es un ministerio con toda la barba, no es recién formado ni nada, tendría que ser, efectivamente, controlar que llegue. Dentro de que sabemos que cuando hay decenas de miles de personas, puede haber problemas que hay que evitarlos. Ahora, evitarlos es iniciar este ultimátum que el viernes me tenés que entregar un informe y si no me lo entregás te suspendo. No se lo cree nadie. A mí lo que más me molesta es cuando los gobernantes tratan a los gobernados de imbéciles. De imbéciles. Eso sí me enerva. Y nos están tratando de idiotas. ¿Cómo van a decir que el viernes no, porque es el ultimátum, el sábado se lo entregan y el domingo ya hicieron las comprobaciones? ¿Por qué no las hicieron antes? ¿Por qué no fueron a los merenderos antes? Del sábado al domingo ya hicieron las comprobaciones. Pero además me lo contó una administradora de esta olla que yo ayudo, y me contó, fueron dos en un auto, que nunca los habíamos visto. Por suerte nosotros funcionamos ese domingo, y entonces comprobaron que nosotros, y nos dieron el café con leche, porque nosotros los domingos damos merienda, el resto damos comida. ¿Tá? Entonces, yo lo que digo es que todo este episodio es lamentable por lo que hay en el episodio, pero además por quiénes son las víctimas del episodio. No son las ollas, no es la coordinadora, es la gente. Y sigue poniendo cara, alguien que no tiene nada que ver, como la Rafo. Pone Martín que quiere robarte un niño. Rafo no tiene por qué meterse, pero se pone porque es una manera de que tampoco la considero. El otro día aquí en la explicación que dio de por qué terminaba interviniendo es porque dice que hay varios ediles y concejales en Montevideo que habían manifestado ya la preocupación por lo que se estaba dando en las ollas, y hay muchos que colaboran, digamos, en el terreno, en el territorio. Mira, yo te digo una cosa, el caso de Rafo es la demostración que la política puede estupidizar a la gente. Porque era una mujer inteligente, que hacía unos comentarios agudos cuando estaba en la tele. Ahora, sale, cree que nos vamos a tragar ese franfrute. Y lo que vos decís del diputado Colorado, antes de que pasara algo, ya la Intendencia de Canelones fue a la justicia y denunció... Diputado Blanco. Esa olla no pertenece, esa denunciada no pertenece ni nunca perteneció a la coordinadora. No, y otra cosa que hay que decir... El mismo día... Es que acá... que acá lo que está en discusión son las ollas que coordinaba la Coordinadora Popular. Sí. Pero hay muchísimas otras ollas, muchísimas más que las que coordinaba la Coordinadora. No le da vergüenza que haya muchísimas. Que funciona bien, pero son dos cosas diferentes. Pero nadie dijo nadie mostró una prueba de que las de la Coordinadora funcionen mal. Yo quería cerrar con una cosa, y es, mientras se habla de denuncia penal, se habla de toneladas, etcétera, etcétera, hoy van a haber decenas, cientos, capaz que miles de personas que van a dejar de laburar, capaz que 10 horas, y van a ir a pelar verdura y van a ir a cocinar para un montón de gente que lo precisa. En ese sentido, mi enorme solidaridad, respeto, admiración y homenaje a esa gente. Muy bien. Ya venimos con otro tema, con otro asunto.